trayéndonos tu palabra el día de hoy, papito. Te lo pedimos en el nombre de Dios Jesús. Amén. Pues felicitaciones Neto y Mariana, ¿verdad? Dios les bendiga mucho y que esta sea una oportunidad para que este bebé crezca hermoso, maravilloso y crezca en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Comenzando este tema que tiene que ver con dar libertad a los cautivos, el Señor puso en mi corazón hablar precisamente sobre que debemos nosotros ser muy conscientes de los dos mundos en los cuales nosotros nos movemos. En realidad, en el mundo occidental, nosotros somos personas demasiado lógicas. Sentimos que lo que no vemos, lo que no tocamos, lo que no sentimos, lo que no palpamos, pues no es real. En el mundo oriental, pues están mucho más acostumbrados a considerar que el mundo material en el cual nosotros nos movemos y vivimos está influenciado poderosamente por leyes sobrenaturales. Y bueno, pues vienen del mundo oriental, vienen religiones, vienen prácticas, meditaciones, nueva era, etcétera, que se venden a nosotros como una práctica de superación, pero que en realidad son parte de una religión. El cristianismo y las religiones orientales, por supuesto, comparten el mundo de lo que podríamos decir la metafísica, o sea, la parte física, pero que está influenciada por una realidad espiritual. Mientras el mundo oriental influencia la realidad que nosotros vivimos en nuestra propia experiencia desde el punto de vista del lado oscuro, desde las tinieblas, nosotros tenemos la parte más poderosa, más grande, ¿verdad? El mundo sobrenatural de la luz. La palabra de Dios dice que no somos hijos de las tinieblas, sino que somos verdaderamente los hijos de la luz. Hace muchos años, en un congreso de brujos en Bogotá, tal vez hará unos 40 años de pronto, o no, más tiempo, tal vez unos 50 años o algo así. Nosotros recién nos habíamos convertido con Rosarito y nuestro pastor, nuestro líder, nos llevó a evangelizar en la entrada de ese congreso de brujos. Era pues una cosa tremenda ahí, todo el caldo de brujas que se movían, esoterismo, nueva era, etcétera, religiones orientales, etcétera. Y nosotros con nuestras 4 llaves en la fila, la gente entrando, íbamos evangelizando a las personas. Una de estas personas se nos identificó y nos dijo: yo soy brujo, yo practico la magia negra, pero reconozco que el Dios que ustedes tienen es mucho más poderoso que el Dios al que yo sirvo. El problema es que yo conozco completamente al Dios que yo sirvo, a Satanás. En cambio, ustedes no conocen nada del poder al que tienen acceso. Y eso es impresionante, ¿no? Entender en realidad que nosotros como creyentes vivimos en este plano netamente humano, sin saber que la oración y el poder de Dios tienen una influencia real en el mundo en el cual nosotros vivimos. Debemos ser conscientes de esa realidad espiritual. Muchas veces luchamos con nuestras crisis, luchamos con nuestros trabajos, luchamos con el ministerio y luchamos netamente en nuestras fuerzas físicas. Y no reconocemos que hay agentes poderosos que apoyan o se oponen a la realidad de Dios para nosotros, a la bendición de Dios para nosotros. Y de eso es precisamente que yo quiero hablarles en esta mañana. Que podamos ser conscientes de que necesitamos aprender a liberar este mundo que está cautivo por el reino de las tinieblas o influenciado por el reino de las tinieblas. Y nosotros tenemos que ser agentes poderosos de libertad. No voy aquí a hablar tanto de demonología y cosas de ese tipo, pero sí nosotros debemos ser conscientes de que el poder de la oración, el poder de la intercesión son necesarios, porque si no, Satanás se ríe de los esfuerzos que nosotros hacemos en nuestra propia naturaleza sin la llenura del Espíritu.
pero Satanás tiembla cuando el más sencillo y débil de los hijos de Dios se arrodilla para buscar a Dios y para ser lleno de esa presencia poderosa del Espíritu. Hace más o menos unos 20 años aparecieron unos libros de este autor, Frank E. Peretti. Fue toda una serie de libros, eran novelas cristianas. Era un método nuevo, muy novedoso, porque pues no era un libro que exponía, digamos, doctrina o enseñanza, sino era historias. Y uno empezaba a leer estos libros y no podía parar, ¿verdad? Es decir, era tan impresionante, tan emocionante la lectura que uno quería, a pesar de ser medianoche o la madrugada, quería continuar leyendo. El primero de estos libros se llamó Esta patente oscuridad. Y lo que este autor presentaba era esa realidad del mundo sobrenatural. Era un pueblo en los Estados Unidos donde había una iglesia pequeña, un pastor pequeño, y ese pastor luchaba con su congregación, con su grey, pero a la par también pues presentaba a los gobernantes de este pueblo, a los agoreros, a los brujos, y cómo estaban planeando las maldiciones tremendas para arrojar sobre esta pequeña ciudad. Pero en ciertos momentos del libro se apartaba de ese relato, ¿verdad? De lo terrenal, de lo físico, y entonces pasaba y presentaba escenas en el mundo espiritual. Y así como hablaba de esa batalla física, hablaba también de los ángeles y los demonios que guerreaban y combatían en el aire, en el mundo celestial, para impedir o para bendecir la obra de Dios en medio de esa pequeña comunidad. Lo que a mí más me impresionó de este libro, bueno, se los dejo allí para que ustedes puedan pues leerlo y adquirirlo. Lo que más me impresionó de ese libro era que cuando los ángeles luchaban contra los seres angélicos caídos, lo que denominaba o hacía la diferencia para la victoria del mundo espiritual de la luz era la oración de ese pequeño pastor y de esa pequeña y simple iglesia. O sea, cuando hacían vigilia, cuando oraban, cuando ayunaban, cuando clamaban, entonces los ángeles de Dios tomaban fuerza, como que se inflaban, tomaban valor, adquirían armas, ¿verdad?, para derrumbar las obras de esos terribles demonios. Bueno, en el libro se mencionan nombres de demonios y también nombres de ángeles, ¿verdad?, que estaban allí. Es parte de la novela. Pero ¿dónde encontramos en la escritura una historia similar? Bueno, encontramos precisamente eso que se narró en el libro de Frank Peretti. Lo encontramos en Éxodo 17, del 8 al 13. Y ahí encontramos una escena bastante peculiar. Encontramos a Josué, aquí lo tenemos, vemos a Josué peleando una batalla en el valle, pero en ciertos momentos los sirios, los de Amalek, ellos prevalecían sobre Josué. Moisés se había ido al monte con sus dos escuderos llamados Josué, Caleb y Ur. Ellos se encontraban aquí apoyando a Moisés. Moisés también tenía su vara, la vara de la autoridad del mando de Dios. Y cuando Moisés levantaba sus brazos para orar, entonces los ejércitos de Dios prevalecían sobre los ejércitos de Amalek. Moisés era un hombre anciano, se cansaba, ¿no? Imagínense levantar sus brazos. Entonces, Aarón y Ur lo que hicieron fue colocar una piedra debajo de Moisés, sentarlo cómodamente y entonces ellos apoyar con sus brazos, también apoyar la oración intercesora de Moisés. Bueno, es la base, ¿verdad?, del libro. Si no necesitan comprar el libro, sino creer en esta historia y leerla y meditarla. Vamos a ver al final unos detalles más sobre esta historia. Guerra en el aire y guerra en la tierra. Bueno, no es nada raro, ¿verdad?, para la conquista de un reino, cuando los Estados Unidos y la coalición de naciones invadieron Irak. Pasaron 24 horas en guerra en el aire a través de misiles lanzados por portaaviones y a través de aviones que bombardeaban. Pero en un cierto y determinado momento la infantería tuvo que entrar
entrar, para conquistar el territorio de Irak. Así también nosotros como creyentes y como iglesia necesitamos aprender que no solamente nuestro esfuerzo humano, el ir a trabajar, el atender los hijos, el amar a la esposa, el querer al esposo, el no ser egoísta, todos los consejos humanos que podemos dar para vivir en este mundo. Es necesario también aprender la importancia de una devoción con Dios, la importancia de la oración, la importancia de permitir que el Espíritu Santo entre a nuestra vida, nos llene, nos capacite, nos dé la fuerza y el poder de Dios para vencer, para seguir adelante. El mundo moderno disfraza el lado secreto de la oscuridad. Y estas películas que encontramos acá, pues son un ejemplo de eso. Son películas que hemos visto, son muy buenas películas a propósito. No estoy diciendo aquí que no las vean, etcétera, etcétera. Eso es otra cosa, cada cual lo decide. Pero, por ejemplo, en la película El Inframundo hay las mejores escenas que nosotros podemos encontrar de esos diablos que aparecen, ¿verdad?, desde el infierno para capturar las vidas de los hombres, los vampiros, los hombres lobos, los lícans, etcétera, etcétera. Pero lo más impresionante de esto es la apertura de la cinematografía de Hollywood hacia la vida de nuestros pequeños, de nuestros niños. Presenta, por ejemplo, a los monstruos de Transilvania, los presenta como seres agradables, ¿verdad? Seres buenos, seres divertidos. Y qué cosa más impresionante que las películas de los monsters. Estas películas presentan una universidad de monstruos que lo que se especializan es aprender a abrir unas puertas y pasar del lado secreto de la oscuridad, pasar a la realidad física en la cual nosotros vivimos. Y lo más terrible es que estas puertas se abren en las habitaciones, en las alcobas de nuestros niños. Pero los presentan como peluches, como cosas agradables, para que el niño pierda la sensibilidad espiritual, el discernimiento, para más bien amar, para más bien adorar a estos seres del inframundo, ¿no? Es el mecanismo a través del cual la cinematografía moderna disfraza el lado secreto de la oscuridad. Bueno, que falta pues mencionar, por supuesto, los Harry Potter, El Señor de los Anillos, una tremenda serie, El Señor de los Anillos, pero hay escenas ahí que podrían compararse con las escenas del Apocalipsis, cuando descienden con caballos blancos y ganan la batalla sobre la Tierra Media. Es una manera hermosa de presentarla que cautiva nuestro corazón. Pero curiosamente, aunque estas películas de Hollywood reflejan el lado secreto de la oscuridad, nosotros todavía insistimos en pensar que no existe la maldad, que no existe esa batalla espiritual contra esos seres equivocados y terribles. Y bueno, hay dos mentiras que el diablo mete en nosotros. La primera de ellas es hacerse demasiada publicidad. Y entonces, claro, hay iglesias que exageran este aspecto de la demonología y de la liberación, y entonces todo es diablo y se levantan encontrando diablos debajo de la cama, o se levantan encontrando diablos en las gavetas entre su ropa, y niegan en realidad la realidad del pecado en nuestra vida, de nuestra propia naturaleza. Niegan también la contaminación que hay en el mundo, el pecado de otras personas. Niegan también las realidades emocionales de la sanidad del alma que tratamos nosotros en el pasado. La palabra de Dios en 1 de Pedro 5, 8 y 9 dice: resiste firme en la fe, dice, sed sobrios y estad velando. Vuestro adversario el diablo ronda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Resistidle firmes en la fe. Cuando empezamos nuestro ministerio aquí en Guatemala, hace 35 años, hacíamos devocional los misioneros muy temprano en la mañana, y primero lo hacíamos personal, cada uno buscaba un cuarto privado, luego nos juntábamos en la sala los 4 misioneros para orar, para interceder a Dios.
Y yo empecé a escuchar en la oficina, en el lugar donde yo hacía oración, empecé a escuchar un rugido terrible cuando lloraba. Algo impresionante. Por supuesto venía a mi mente este pasaje y lloraba y reprendía a Satanás y el diablo lo reprendía en el nombre de Jesús. Pasaron muchos días, ninguno de los misioneros decía nada, todos teníamos la misma experiencia, pero no queríamos influenciar al uno con el otro. Hasta que un día comentamos eso y oramos en el devocional de los 4 misioneros, oramos y reprendimos al diablo. Y después de algunos meses contamos esta experiencia en una célula, en un grupo. Teníamos en ese momento nuestra sede en la zona 9, en el segundo año de ministerio. Y alguien nos dijo, mire Wilson, ese es el rugido del león del zoológico La Aurora, que ruge muy temprano en la mañana. Y yo dije, pero imposible que se oiga hasta allá. Había como más o menos, tal vez 1 kilómetro entre el zoológico y nuestra casa. Pero cabal pudimos ir comprobando que era precisamente el león, ¿verdad?, del zoológico de La Aurora. Bueno, se volvió una anécdota chistosa y ahora se las comento a ustedes como una anécdota chistosa. Les doy permiso para reírse. Pero esto me permite ilustrar lo siguiente. La palabra de Dios dice aquí que Satanás es un león rugiente. No dice que Satanás sea un león mordiente. O sea, el diablo ya no tiene los dientes para destruirnos, pero sí tiene la boca para asustarnos. Dios lo venció en la cruz hace 2000 años. Él es un enemigo vencido. Jesús aplastó la cabeza de esa culebra, de esa serpiente del Génesis. Jesús la aplastó. Pero cuando uno hace eso, en el tiempo presente, en el monte, en una finca, aparece una culebra y uno mata a la culebra aplastándole la cabeza, su cola todavía y su cuerpo todavía se mueve, dando la impresión de que vive. Bueno, nosotros debemos enfrentar, ¿verdad?, estos dos mundos sobrenaturales, el de la luz con el de las tinieblas. Debemos enfrentarlo sabiendo que es una batalla ganada por Dios. No es que Jesús está enfrentando al diablo, ¿no? Jesús ya venció a Satanás. Ahora necesitamos desarrollar las armas espirituales para librar a este mundo y a los seres humanos del poder de Satanás. Tenemos que ir con esa seguridad, con esa certeza de que los rugidos del diablo no tienen por qué destruirnos, aunque nos atemoricen. Él no tiene dientes para destruirnos, para mordernos. Él hace demasiada publicidad, pero la otra mentira del diablo es hacerse el que no existe. O, como hemos visto a través de las películas, si es que verdaderamente existe, pues es agradable, ¿no? Son muñecos, son agradable ver esas películas, no son tan malos, pueden ayudar a los hombres, aman a los niños, etcétera, etcétera. Y en 2 Corintios capítulo 11 dice que no es de extrañar, porque el mismo Satanás se viste como ángel de luz. No es de extrañar porque el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Lo vemos en 2 Corintios 11, verso 14. Bueno, el diablo no se presenta, es curioso, se presenta como esos lícanos y esas cosas horribles, o esos aliens, o esos con el que se presenta depredador. Todas esas son escenas tremendas del inframundo. Pero aún así se presenta como cinematografía. O, en el peor de los casos, pues se presenta como algo agradable a nuestra vida, para creer que no tiene esa influencia terrible que destruye nuestra vida. Vamos a encontrar en el libro de Daniel, capítulo 10, versículos 12, 13, 20 y 21.
vamos a encontrar en este libro la experiencia de un hombre que aprendió a guerrear en estos mundos. En Daniel capítulo 10, hemos ido estudiando a propósito el día viernes el libro de Daniel, y de aquí solo voy a tomar algunos textos para no demorar mucho. El versículo número 12 dice: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Daniel mira en su visión, ve esta tremenda batalla. Estaba por cumplirse el tiempo de la restauración de la nación de Israel. Había sido profetizado por el profeta Jeremías que pasarían 70 años desterrados en Babilonia. Estaba a punto de cumplirse eso y se esperaba el decreto de un rey. O sea, la corrupción de ese tiempo estaba impidiendo que Ciro, el rey persa, firmara el decreto de liberación de la nación judía. Bueno, ¿no se parece un poco a las realidades que vivimos? Negocios que están por salir y se derrumban, situaciones legales que están por resolverse y se detienen, negocios que están por salir y algo los aplaza, conversiones que estamos por alcanzar de otras personas que amamos y alguien roba el mensaje y lleva a esa persona a otro lado. Esta pandemia, de pronto, pudo haber sido una estrategia poderosa del diablo, pero la iglesia tiene este sistema, ¿no? Dios preparó de antemano todas estas tecnologías para que la iglesia pudiera seguir adelante. ¿Por qué decimos que el reino de Persia, aquí hay un príncipe del reino de Persia, es diferente al verdadero rey Ciro? Porque en el verso 20 y 21 dice: él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declaré lo que está escrito en el libro de la verdad. Y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Un ángel aparece. Pues está hablando del reino espiritual. Este ángel es el ángel mensajero de Dios, que es el ángel Gabriel. Es el ángel que trae los mensajes de Dios. Y el ángel Gabriel comunica todo este capítulo 10 a Daniel y dice: mira, yo estaba allá, pero se opuso. Ya estaba la respuesta, estaba allí a las puertas. Ya Ciro iba a firmar el decreto. Pero un ángel caído que se llama el príncipe de Persia, en el Nuevo Testamento, en Efesios 6, dice que tenemos lucha no contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores, contra huestes espirituales de maldad. Y aquí era la cabeza mayor, ¿no? El principado. Después de Satanás, el príncipe de Persia era un demonio poderoso que manejaba los destinos de esa nación. ¿Habrá un príncipe de Guatemala que maneja los hilos espirituales sobre esta nación y que está metiendo la oscuridad, la patente oscuridad? Está colocando el hambre, la pobreza, la corrupción, la lascivia, los abortos, que tiene todas sus estrategias enfocadas para destruir nuestros pueblos. De pronto un principado, un gobernador, una potestad, o de pronto una hueste con la cual nosotros tenemos que luchar y que vencer. Tan poderoso era este príncipe de Persia que el ángel Gabriel hubo de llamar a otro príncipe de Dios, otro ángel de Dios, llamado Miguel. Pareciera por las escrituras que Gabriel es el ángel mensajero, el que trae los mensajes de Dios, mientras que Miguel
es el ángel guerrero, el ángel que pelea por Jehová Nisi, el ángel que pelea por los hijos de Dios, que gana las victorias en el nombre de Dios. Bueno, los ángeles son seres ministradores a favor de los hijos de Dios. No hay que rezarle a los ángeles, no hay que buscar a los ángeles. Ese es el gran pecado del mundo sobrenatural de Satanás, ¿no? Si tiene ángeles y los buscan sus ángeles de luz y toda esa serie de cosas. Nosotros tenemos que buscar a Dios, tenemos que buscar la realidad de la presencia del Espíritu, presentar nuestras necesidades como Daniel. Daniel estaba hablándole al Dios Trino y entonces el Dios Trino envía sus escuadrones a favor de los hijos de Dios. Dicen los salmos que los carros de Dios se cuentan por centenas de millares. Esto hace casi que el mundo angélico sea omnipresente. Hay tremendos ejércitos de Dios que están a favor de los hijos de Dios, los hijos de Dios. Bueno, sabemos el resultado, ¿verdad? Miguel venció al príncipe de Persia, al ángel caído, al diablo, al demonio, al principado de Persia, y Ciro tuvo la libertad para dar libertad a los cautivos de Israel. Tenemos que encontrar nuestras batallas cuando vemos que se oponen, que no resultan las cosas que amamos, que buscamos. Hay que no solamente trabajar, amar, criar una familia, hacer, ¿verdad? Sino que hay que levantar nuestros ojos al cielo, nuestra voz al cielo. Hay que pedir a Dios, hay que rogar al Señor para que Él sea el estandarte de Israel, sea el que gana nuestras victorias a favor de nosotros. Y entonces Dios enviará sus escuadrones de ángeles para socorrernos, para ayudarnos, para liberarnos, para darnos apertura de aquellas cosas que amamos y que buscamos. Bueno, los ángeles, hay guerreros como Miguel, hay mensajeros como Gabriel. Siempre ha habido la inquietud de encontrar y diseñar la estructura de los ángeles. Hay muchos libros, como el que menciona aquí de Dionisio Areopagita, que trató de ubicar a los ángeles. Pero la realidad es que en la palabra del Señor encontramos por lo menos estas 4 características de escuadrones angelicales. Primera de ellas, los serafines. En Isaías 6:2 habla de los ángeles que estaban en el trono de Dios. Por encima de él había serafines. E Isaías tiene una visión del trono de Dios y encuentra allí ángeles de una cierto tamaño y cierta honra y cierta belleza, y él los llama serafines. En Ezequiel 28:14 menciona que Satanás era uno de los querubines. Dice: oh, tú querubín grande y protector, tú que avergonzabas a las naciones, ¿de dónde has caído? Satanás pertenecía a este grupo de ángeles poderosos y grandes. Pareciera ser, según estos 2 versículos, que los serafines y los querubines se encuentran al lado de Dios, como que son un adorno del trono de Dios. Son aquellos que se mantienen al lado de Dios. Son la corte real de Dios. ¿Se imagina cuánta belleza debe eso tener, no? Si el trono de Dios y la presencia de Dios era algo majestuosamente grande, Él es el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Imagínese usted, lo que estuviera al lado de Él debía ser algo hermoso. De Satanás, por ejemplo, se dice que en él estaba la alabanza, tus tamboriles y tus flautas. Eras hermoso, pero te enorgulleciste de tu hermosura y por lo tanto caíste del trono de Dios. Pero también se encuentran los arcángeles. En 1 Tesalonicenses 4:16 dice: con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Entonces estos arcángeles y estos ángeles guardianes tienen que ver con la relación de Dios con los hombres. Son los que ayudan a los hombres, son los que anuncian a los hombres los decretos y los preceptos de Dios. Y en Éxodo 23:20, los ángeles guardianes
he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino. Bueno, unos ángeles se encuentran adornando el trono de Dios y constantemente adoran al Señor, ministran al Señor. Y otros ángeles están encargados, no porque sean a menos, pero están encargados de ministrar a los hombres, de ayudar a los hombres. Los arcángeles, los guardianes. Por lo menos eso dice la Biblia, lo demás es un poco de especulación. Hay algunas personas que han encontrado nombres de ángeles, que Rafael, que Tael. Eso no es bíblico. Posiblemente en experiencias de oración tuvieron esos encuentros, pero por lo menos no tiene la certeza, la realidad de lo que es la palabra de Dios, o por lo menos lo que yo he encontrado de la palabra del Señor. ¿Qué aplicación tiene eso para nosotros? Miren el mundo. Lo más poderoso del mundo, la fuerza más grande con la cual Dios maneja los destinos del mundo, de las naciones, de nuestros pueblos, de los hombres, de los seres humanos. No es ni Trump, ni Putin, ni el mercado común europeo, ni los Illuminatis. Esos son cuentos. Pueden ser de Dios como pueden ser de Satanás. Pero la fuerza más poderosa que equilibra las fuerzas del mundo es la iglesia. Eres tú y somos yo. Así de simple. Lo más maravilloso, la sal de la tierra, la luz del mundo, son esas manos que están ahí sosteniendo el mundo. La iglesia son las manos de Dios para bendecir nuestras naciones, nuestros pueblos. ¿Y quién es la iglesia? ¿Es el Papa o es Billy Graham? ¿O es el pastor que tiene 20,000 miembros? ¿O la congregación de 500,000 miembros? No, la iglesia somos tú y yo, así de simple. Por más pequeños que seamos, por más débiles que seamos, a veces las oraciones de los niños son las más hermosas, las frases de los bebés son las más hermosas. Nosotros estamos disfrutando ahora de nuestras nietas y estamos enseñándole a hablar a la más pequeñita. Y bueno, si vieran un video hermoso, yo le digo a ella ñam, 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 ñam. Y al fin logró decir ñam, 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 ñam. No, pues eso para nosotros es alegría, aplausos. Ya dijo mamá, ya dijo papá. El más débil de los hijos de Dios, el más niño, el más simple, llena de alegría el corazón de Dios cuando ese bebé eleva su oración a Dios para liberar a los cautivos. No necesitamos ser los grandes teólogos, los grandes conocedores, sino esos niños sobre los cuales Dios da el reino de los cielos. Ezequiel 22:30 tiene una impresionante lección que yo no alcanzo a entender, ¿no? Dice, yo he buscado entre esa gente a alguien que haga algo en favor del país y que interceda ante mí para que yo no los destruya, pero no lo he encontrado. ¿Qué sucedía aquí? Este pasaje de Ezequiel 22 pues está en el momento de la dispersión. Ya el reino de Israel ha sido destruido, ha sido llevado a Babilonia, y ahora Ezequiel se encuentra junto a un río y él allí tiene una visión del trono de Dios y una visión del reino de Dios.
Y hay una serie de juicios que emite el profeta respecto de la nación de Israel. Y es como que Dios, a través de toda la historia de los profetas, les dijo: van a ser destruidos, van a ser destruidos. Pero las profecías no son para destruir y dañar a los seres humanos, sino para anunciarles que los caminos que están atravesando no son caminos buenos y llevan a la destrucción y a la muerte. Pero en lugar de haber arrepentimiento en la nación de Israel, lo que había era rebelión contra Dios, y más se endurecía el corazón. Y habían 100 que oraban, y 90 que oraban, y 50 que oraban, y 20, y 10, y 1. Y al final Dios se quedó mirando si había alguno, por lo menos uno solo, que se pusiera con sus brazos para interceder y que Dios no destruyera esa nación. Pero no lo halló. En nuestra nación hay más de un justo que ora a Dios, que clama. Y basta que seas tú el que ora por esa familia, el que ora para liberar ese negocio, el que ora para liberar ese cautivo, el que ora para liberar ese oprimido. Y Dios detendrá el fuego de su juicio. Y como no lo encontró, entonces miren qué triste, ¿no? No se encontró a esa persona. Entonces yo derramé sobre ellos el ardor de mi ira. Con el ardor de mi ira los consumí. Hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Bueno, Dios necesita hombres y mujeres que se coloquen como vallados. Vallados son puertas. Se coloquen entre los muertos y los vivos para interceder, para liberar a los cautivos. El poder de la oración intercesora. Hay 3 capítulos en la Biblia de 3 hombres que intercedieron por su pueblo. Curiosamente, estos 3 capítulos son el capítulo número 9 de sus libros. Daniel 9, Esdras 9 y Nehemías, capítulo 9. Léanlos, ahí pueden tomar ustedes modelos, ¿verdad?, de cómo orar para libertad de los cautivos, tanto de una nación como en el caso de ellos, como de familias y de personas. La iglesia entonces es el brazo de Dios contra la estrategia de Satanás para destruir la sociedad y las naciones. Si este concepto, yo digo que no lo entiendo porque no puedo comprender por qué Dios tenga que contar con personas tan débiles como nosotros, ¿no?, para hacer su labor y su obra. Dios tenga que esperar que encuentre un solo hombre para no arrojar su ira contra una nación. Pero ese es el valor de aquel que busca libertar a otros, dar libertad a los cautivos. Bueno, hace cercanos a los 50 años, Rosarito y yo orábamos por la cristianización de nuestro país, Colombia, y la obra de Dios creció enormemente. Hoy en día hay iglesias por todas partes en Colombia, pero también crecieron las fuerzas malignas de la guerra y del odio, y crecieron las fuerzas de Satanás, del oscurantismo, el espiritismo. Se mantiene esa batalla. La iglesia copa espacios, ¿verdad? Gana batallas y victorias. Bueno, en Guatemala es impresionante que el 40% de nuestra población es cristiana. A esta hora hay millones en Guatemala buscando a Dios en sus iglesias a través de estos métodos virtuales, pero a la vez también crece la pobreza, la corrupción, la enfermedad y la muerte. El diablo y sus huestes espirituales no cesan de guerrear, no cesan de pelear, colocando engaño, colocando mentira sobre nosotros. Querramos o no, nosotros edificamos y peleamos, construimos, ¿verdad?, y peleamos. Edificamos a otros y a la vez guerreamos contra Satanás.
Y volviendo al pasaje con el que empecé, quiero completar un poco la historia. El lugar de Refidim se encontraba entre el desierto de Sim y el desierto de Sinaí, y el monte Sinaí. El desierto de Sim, Sim lo que significa es pecado en hebreo, y el monte Sinaí representa la ley. Ahí Dios escribió en tablas de piedra el decálogo. La palabra Refidim lo que significa es lugar de descanso. Y quiero que vayan montando la historia, ¿no? Entre el pecado y la ley, el pecado y la condenación por la ley, nosotros encontramos el reposo de Dios que se llama Cristo. Cristo es nuestro reposo. Podemos mirar hacia el desierto de Sin y ver nuestro pecado. Y por nuestro pecado podemos buscar ayuda en la ley y encontramos condenación. Pero si nos movemos del pecado y nos ubicamos en el centro, entonces podemos nosotros encontrar el reposo de Dios en Cristo. El Señor ha pagado por nuestros pecados. El acta de decretos ha sido destruida, el acta de decretos contra nosotros. En ese lugar debía haber reposo, descanso, lugar agradable. Pero ¿qué pasa? Aparece Amalek. Y Amalek lo que simboliza es la carne, significa carne. Y es la realidad espiritual del creyente, aunque somos convertidos, aunque tenemos presencia de Dios, aunque podemos experimentar la llenura del Espíritu Santo, aunque podemos no pecar, aunque podemos vivir una vida de santidad, una vida de prosperidad, una vida de alcanzar lo que anhelamos. Entonces aparece nuestra carne, nuestras pasiones, las que nos empujan a no ir a la iglesia, a no buscar al Señor, la que nos da pereza para orar. Aparece latente, ¿no? El conflicto de Romanos capítulo 7. Lo que hago no lo entiendo. Con mi mente quiero servir a Dios, porque estoy en Refidim, en el lugar de reposo. Pero hay otra ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado y de la muerte. Miserable de mí, ¿quién me quitará este cuerpo de muerte? Entonces necesitamos liberarnos, liberar a ese nuevo hombre cautivo que hay en nosotros. Antes de liberar a otros, tenemos que liberar nuestra vida espiritual y vencer sobre Amalek. Pero a veces creemos que hay que vencer a Amalek en el valle, ¿no? Y claro, es importante, hay que hacer cosas, hay que cambiar nuestros métodos. Se dice que 21 días haciendo cosas diferentes cambia nuestros conceptos mentales y cambia nuestro comportamiento. Hay que dejar de pecar. Hay que hacer las cosas bien. Hay que vivir en los preceptos de Dios. Eso es Josué. Pero a veces sentimos que la carne avanza sobre nosotros. Como que lo que hacemos aún, el orar, el leer la Biblia, el buscar a Dios, el ir a la iglesia, el ser pastoreados, tomar los cursos, como que no funciona en nosotros. Entonces necesitamos a Moisés en el monte. Y el monte significa lo celestial, significa la guerra en el aire. El valle significa la guerra en la tierra. El monte significa la guerra en el aire. Y ahí hay ángeles de Dios para socorrernos. Y hay demonios para cautivarnos. Bueno, a veces podemos solos, ¿cierto? Podemos alzar nuestros brazos en privado con la vara de la autoridad de Dios y vemos cómo los ejércitos de Amalek, de nuestra carne, son vencidos. Pero a veces no lo podemos solos y tenemos que ser humildes para ir con el pastor, para ir a la iglesia y decir: ayúdenme a orar. Con el hermano en la fe, con el compañero de célula, con Aarón, con Ur. Y entonces
entonces Amalek nunca volvió a ser lo que era. Mientras tuvieron sus brazos abiertos, subidos, peleando esa guerra en el aire, los ángeles de Dios que luchaban por ellos tomaron fuerza sobre los príncipes de Persia y los príncipes de Grecia para destruirlos. Aarón y Hur sentaron a Moisés en una piedra, y Jesús es esa roca eterna sobre la cual nosotros podemos colocar nuestro destino. Dios permita que aprendas a usar esa poderosa oración de batalla en el mundo espiritual, que reconozcas esa influencia del mundo satánico sobre este mundo físico, aún para engañarnos y disfrazarse con mentiras sobre nosotros. Pero si nosotros vamos en el Espíritu, vamos a esa presencia poderosa de Dios, permitimos que el Espíritu Santo nos penetre a ese mundo espiritual, entonces podremos mirar a los ángeles de Dios socorriéndonos y ayudándonos en nuestra oración y en nuestra fe. Dios permita que tuviéramos como un break en nosotros, ¿no? Mundo real, mundo sobrenatural, para poder percibir con estos ojos lo que es esa verdad y esa realidad, como aquel siervo de Eliseo que miraba esos ejércitos que iban a destruirlos, pero pudo ver que entre los ejércitos y la ciudad donde ellos estaban había escuadrones de Dios, de ángeles de Dios. Oh Señor, bendice este tiempo para todos nosotros. Permite, Padre Santo, que tu presencia nos acompañe. Si aún no has aceptado a Jesús en tu corazón y has aprendido de esa realidad de este mundo espiritual, quiero decirte que Jesús es el acceso a esa realidad espiritual. No podemos entender el cielo ni las verdades bíblicas si no nacemos del agua y del Espíritu. Tenemos que dejarle a Dios esa oportunidad de hacernos nacer del agua y del Espíritu. Puedes decirle a Cristo en esta mañana: Señor Jesucristo, yo te necesito. Yo te abro la puerta de mi corazón y yo te recibo como Señor y Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados y de la forma en que he manejado mi vida. Toma el control de mi vida y haz de mí esa persona que tú quieres que yo sea. Y si ya tienes a Cristo en tu corazón, pídele al Señor que te haga consciente de esa realidad espiritual, que abras tus ojos, que Él abra tus ojos para que puedas ver esa realidad espiritual y que abra los ojos de tu fe para creerla y para saber que cuando te arrodillas estás moviendo los designios de este mundo, estás liberando a los cautivos, el arma más poderosa para liberar tu propia vida y para liberar a otros y para liberar las circunstancias que no suceden a favor del pueblo de Dios. Es esas rodillas sencillas ahí inclinadas ante el trono majestuoso de Dios. Padre, bendice a todos mis hermanos y llénalos de tu presencia y que tu Santo Espíritu los guíe en esta liberación espiritual de sus propias vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gracias, Wilson. Le vamos a dar un momento el